El cine. Historia, evolución, nuevas realidades y dinámicas. El cine, más allá de la gran pantalla. Siempre y para siempre, el cine. En Cámara FM, Radio Cinema. El cine y su capacidad de construir historias que perduran en el tiempo, esas historias que pueden marcar generaciones, que a pesar de las situaciones que se pueda vivir como sociedad, el cine y su magia permiten esa idealización, romantización de los valores, los sentimientos, pero también de ver ese lado oscuro y hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Historias de realidad, historias de ficción que nos acompañan día a día. Bienvenidos a Radio Cinema. Mi nombre es Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Y en el programa de hoy comenzamos con una película de estreno de hace algunas semanas ya. Estaba en plataforma, en Netflix, Nyad. Y es una película que tiene 2 nominaciones a los Oscar. En papel principal femenino, la actriz Annette Bening en su rol principal interpretando a Diane Nyad, y actriz de reparto que es Jodie Foster. Y estas 2 mujeres llegan en esta historia para retratar la vida de Diane Nyad, una campeona, una nadadora que a lo largo de su vida tuvo múltiples retos, y uno que se había quedado a pesar de los años asume nuevamente el reto, y es cruzar nadando de Cuba a Miami. Y esta obsesión se convierte entonces en esa meta, en el logro, en la convicción. Es una película que, basada en hechos reales, gira mucho, es alrededor de esa idea de la convicción, un poco esa obsesión, trastorno para que hay que tener con una idea para poder llevarla a cabo. Y allí los 2 directores nos llevan entonces precisamente a esa tosudez, a esa obsesión de esta mujer que se enfrenta a todo el mundo, pierde amigos, pierde recursos, pierde trabajo, todo gira alrededor de este objetivo, y cómo no lo logra inicialmente en esa búsqueda, en ese primer intento, ni en el segundo, ni en el tercero. Vamos viendo cómo cada vez se pone cuesta arriba esa meta por lograr, y sin embargo siempre a su lado está su mejor amiga, el papel interpretado por Jodie Foster, Bonnie Stoll, que la acompaña, la entrena, le ayuda precisamente a no desenfocarse del objetivo. Y que, como en este tipo de historias, desde lo dramatúrgico, ¿qué sería el personaje principal sin el personaje secundario? Sin esa voz que lo ayuda, que lo apoya, que lo confronta, que sirve precisamente para romper desde lo dramático esas emociones y volver a encauzar favor de un objetivo. Entonces, estas duplas donde los amigos, la amistad vale por encima de muchas otras cosas, es lo que permite identificar ese emotivo que va conectando de la película. Los 2 directores, Jimmy Chin y Elizabeth Chai Basarhelyi, ambos han trabajado juntos en varias películas como codirectores y coproductores de películas alrededor documentales y ficción, naturaleza, vida salvaje, de precisamente cómo el cuerpo humano llega a unos límites enfrentándose a esa rudeza de la naturaleza, y que pues aquí pues vuelve y juega, lo ponen dentro de esta ficción, llevar a esta mujer, el sol, el agua, la sal, corrientes marinas, las tormentas, una secuencia muy interesante bajo el agua, bajo una tormenta en el agua, donde precisamente es esa lucha por sobrellevar la embestida de esa naturaleza y poder conseguir ese objetivo. Y que estos 2 directores utilizan de una manera muy inteligente también el archivo fílmico, las noticias, las breves entrevistas, las introducciones de notas periodísticas de los 80, y cómo hacen parte entonces de esa narrativa dentro de la película que nos ubican no solo en la temporalidad, sino entender esos hechos reales y cómo era la noticia, esta mujer enfrentándose a pesar de su edad nuevamente a estos retos. Entonces es una película que desde ese mensaje resulta bastante interesante, enfocada. Es una película que despierta un poco esos sentimientos para la consecución de sueños, objetivos, de la convicción. Hemos visto también muchos deportistas, biopics o documentales en los últimos años donde se destaca mucho ese perfil, esa idea
enfocada, que no desperdicia ningún tipo de pensamiento, recurso físico o mental, espiritual, en algo diferente a lo que quieran conseguir. Y aquí incluso es un personaje que es complejo porque llega a ser, si se me permite la palabra, detestable, es decir, una mujer que no era para nada empática, que era tal su objetivo que entonces desprecia el trabajo de otros o trata de imponerse para lo que ella considera lo mejor y la consecución de su objetivo, y todas esas emociones las van mezclando, y quien matiza, quien realmente logra hacer ese punto a tierra es el papel de Jodie Foster, y que en esa empatía con el público, con el espectador, hace que sea una película sin ser la más destacada, quizás no es la mejor lograda, narrativamente es impecable, tiene una buena reconstrucción histórica, pero que no deja de sorprender, simplemente es entretenida en cuanto a esa narrativa, pero que desde los personajes sí se logra resaltar o destacar eso entrañable, ese espíritu batallador que quiere conquistar. Niad, en Netflix, de los directores Jimmy Chin y Elizabeth Childs-Basarhelyi. Películas por regiones. La mirada de Ulises nos muestra que las medianeras entre casas, ciudades, países y regiones se llenan con cine. Hablemos de cine en el mundo. Y una película de región desde el Reino Unido, pero que es una coproducción con Francia, China, Camboya, Estados Unidos y Alemania, y que en esa mezcla de coproducciones nos cuenta una historia bastante emotiva, emocionante, muy potente, una narrativa visual que golpea muchísimo, y es A Prayer Before Dawn. Es basada en la novela, el libro, que es del mismo protagonista, de Billy Moore, quien escribió este libro, ahora hace la película, tiene una pequeña participación al final, bellísimo ese momento donde aparece el personaje real. Aquí es interpretado por el actor Joe Cole. Joe Cole, si lo ubican, es uno de los hermanos de Peaky Blinders, el monito, el más joven, que termina siendo bastante fuerte de los tres mayores, y que aquí lo vemos muy atlético, muy acondicionado, y es la historia de un boxeador, pero de estas luchas mixtas que se dan en esta región de Vietnam y de Camboya, y que es encarcelado en uno de estos países por posesión de drogas, y que pues sabemos allá las condenas son bastante fuertes. En medio de su experiencia de la cárcel, todo lo que tiene que vivir y sufrir, y creo que la película tiende a maquillar o a matizar, a pesar de su crudeza y lo fuerte que es, lo que realmente vivió Billy Moore en la realidad. Es una película que nos va mostrando, por un lado, esa decadencia, no solo de la prisión, de esa sociedad que se arma al interior, sino el consumo de drogas, y cómo esto es un detonante para vivir situaciones, un poco impensables desde lo que es lo que fuera por conseguir un poco de droga. Y esta historia entonces nos va asumiendo precisamente en ese punto oscuro hasta que él comienza a identificar unas anclas, unas esperanzas para poder subsistir o sobrellevar este periodo en la cárcel. Y una de ellas es el boxeo, inscribirse entonces en el equipo propio de boxeo para las competencias que hay entre las diferentes cárceles, y que aquí es un poco más adelante la mitad de la película, es decir, la primera gran parte de la película es sumirse en esa oscuridad, en esa decadencia de la droga, en autoflagelarse, las golpizas y las peleas donde él se mete. Luego comienza un poco ese camino esperanzador para llegar finalmente a un punto, no a decir de salvación, no es tanto la redención, aunque sí va un poco el personaje en esa búsqueda, pero sí en equilibrio, y sí una película que si no te deja un mal sabor, te deja mucha reflexión frente a esa oscuridad. Ese mundo de la cárcel donde todo es a partir de la violencia, de someter al otro, del que no tenga un espíritu fuerte o se suicida o termina asesinado en manos de otro, hace que la actuación de Joe Cole sea fantástica. Este actor, desde que lo veíamos ahí en Peaky Blinders, muy físico, muy entrado en su personaje, entregado en esas facciones, en esos textos, esa manera fuerte que tiene de decir ciertos parlamentos. Acá lo vemos es desde lo físico, mucho más silente, casi no habla el personaje,
pero es a través de ese acondicionamiento físico que tiene, verlo muy rudo, muy fuerte. Es una de esas transformaciones que sorprende mucho, que incluso sea difícil identificarlo inicialmente, y luego cómo va mostrándonos debilidad, miedos, el cuento de la droga y esos viajes, y sobre todo ese despertar de la droga y la culpa que maneja. Todos esos matices alrededor del personaje terminan siendo una película muy fuerte. A Prayer Before Dawn. Aquí el director es John Stefan Subert. Este director, trabajando de la mano de Billy Moore, como protagonista de la historia de la vida, y que logran reconstruir ese espacio, ese confinamiento, esa suciedad, casi que se sienten los olores, el sudor. Es una película que demanda mucho, sobre todo de los actores, esa parte física, y de todo el equipo de trabajo, estar muy metidos en estos pequeños espacios, o cuando son los patios o espacios más abiertos, de todas maneras una alta concentración por la cantidad de personas extras que están pasando y que todo es controlado. Es una película con un tinte tierra, un poco amarilloso, precisamente esa fotografía o esos colores que rodean estos países de Asia, pero también que nos recuerda cuando está muy en primeros planos, acercándose al personaje, a esos azules, a esa tristeza, melancolía de los ingleses. Una fotografía muy bien llevada, unas cámaras que dejan ver momentos de lucha muy fuertes, no solo lucha salvaje en la calle, sino también las peleas en el ring, y que lo acompañan con esa armonía de la tensión, de la lucha, de que hacen parte de esa resocialización, pues vuelve precisamente a este personaje sin tener un gran trasfondo, sin contarnos ese antes de cómo llega a este país, de por qué era adicto, cómo aprendió boxeo. Nada de ese background está, pero sí nos dejan la solidez de los dolores o vacíos que tiene y que está atravesando a partir de esta experiencia. En palabras de Billy Moore, él decía que esto fue su experiencia de vida para poder recomponerse de lo vivido, y que él hoy, aún activo, ayuda precisamente a jóvenes en adicción. Es una persona muy comprometida con este tipo de causas, y también con prisiones y las adicciones dentro del sistema carcelario. Entonces, una película que es muy fuerte desde lo visual, pero que es muy bella, muy potente, y sobre todo con una actuación que te marca, que es entrañable por la entrega que tiene John Cole en este personaje. A Prayer Before Dawn, del director Jean Stefan Subert. Clásico. Sin importar lo que el viento se llevó, cada película fue el triunfo de la voluntad de un director. Hablemos de cine clásico. Y un clásico con todas las de la ley para ser una de las grandes obras artísticas de todos los tiempos, del gran director Alfred Hitchcock, Rebecca, de 1940, una película que trabajamos en mi cineclub y que terminó siendo una de esas joyas precisamente porque quizás para el público grueso no es de los títulos más sonados de este director, pero que dentro de la cinefilia sí es muy reconocido, y que efectivamente en su momento fue uno de esos grandes títulos que dio la batalla para películas, por ejemplo, como Las Uvas de la Ira de John Ford. En ese año se enfrentaron en los Oscars. La mejor película se la lleva Rebecca, todos los otros premios para Las Uvas de la Ira, y que se convierte por múltiples aspectos en parte de ese comienzo de la leyenda o mito de Alfred Hitchcock en Hollywood. Años previos, él ya tenía la curiosidad, las ganas de trabajar en Estados Unidos, había hecho acercamientos, era este periodo entre guerras también un poco convulsionado en Europa. Hace un acercamiento con Old Selznick, el productor de este momento. Recordemos que él hacía parte de la triada de RKO junto con Chaplin y Griffith. Entonces Old Selznick le propone un muy buen contrato para hacer varias películas en Estados Unidos, y que inicialmente fuera Rebecca
unos derechos que el productor ya había comprado. El libro originalmente lo había escrito la hija de un amigo de Alfred Hitchcock, entonces conocía la novela, tenía cercanías, y empieza este relacionamiento que terminó siendo bastante tenso en esta primera película en Estados Unidos. Hitchcock en Inglaterra tenía ya un reconocimiento, libertades, sistema de rodaje mucho más europeo, y le costó entender esa dinámica de vamos a hacer muchos más planos por días, menos presupuesto, apretando tuercas, y un productor muy presente, muy encima de su gestión y su labor, algo que Alfred Hitchcock siempre repudiaba o siempre le resultaba molesto. Entonces estas tensiones hicieron que tanto el previo, el inicio del rodaje y parte del desarrollo de toda la postproducción pues fuera bastante lleno de roces, comentarios que iban y venían. Además, acompañado por que el actor principal, a quien habían escogido en el papel masculino, que era Laurence Olivier, un gran actor recorrido, uno de los chicos guapos de Hollywood del momento, quería que la actriz principal fuera su esposa, Judith Leight, pero también por un casting bastante amplio no había convencido ni al productor ni a Hitchcock. Se hizo una búsqueda y termina siendo Joan Fontaine, esta actriz que para este momento era muy joven, todavía un poco desconocida, con una alta cuota de timidez, resultó muy acorde para lo que Hitchcock sabía hacer muy bien, que era manipular ese entorno de las actrices y llevarlas al set de rodaje con una carga emocional que construía por fuera. En este caso era esa timidez, el que no conocía a nadie, un poco el desprecio que tenía Olivier por el papel de ella, por haberse quedado con este rol, y empieza a generar ciertas suspicacias, rumores, malos comentarios alrededor de Fontaine con todo el equipo de trabajo. Entonces eso fue generando una tensión alrededor de ella, que es lo que él aprovecha muy bien en su mirada, en su actuar, en su inseguridad frente a las situaciones que se ven en pantalla, que estaba viviendo el personaje, pero era arrastrado por esto que Hitchcock era acorralar a sus actrices. En conjunto termina siendo una película maravillosa desde múltiples aspectos. El principal, el que más se destaca sobre todo, es el nombre. Rebecca es un personaje que nunca aparece, que nunca se ve el rostro y que efectivamente recae sobre ese nombre el peso de todo lo que está sucediendo en la historia. Todos los personajes tienen que ver con esta ausencia, es fantasmagórica, que simplemente a partir de unos diálogos muy inteligentes se va dando la sutileza de la presencia, de su importancia, del recuerdo, de cómo todos tienen que ver con Rebecca sin que aparezca Rebecca, y que el personaje femenino principal, el de Joan Fontaine, no tiene nombre, simplemente es Mrs. Winter, la señora Winter II, y que tiene que entrar a reemplazar, porque Rebecca murió, y tiene que entrar a reemplazar esta figura, porque Olivier, el personaje de Olivier, Maxime, se enamora de ella, empiezan esta relación, altas esferas sociales, mucho dinero, mucha aristocracia, y toda esa presión alrededor de esta pobre mujer que no era de cuna de esta ascendencia, pues entonces se ve confrontada a una serie de situaciones incómodas. Una ama de llaves sencillamente macabra, terrorífica, interpretada por Judith Anderson, el personaje de Mrs. Danvers, y que este personaje, el ama de llaves, toda vestida de negro, ojeras profundas, es todo ese momento del expresionismo alemán entrando a Hollywood a través de esos directores de fotografía que habían huido de Europa, llegaban a proponer dentro de Hollywood sus técnicas, y vemos secuencias simplemente expresionismo alemán, muy muy fuertes, oscuras, duras, que dan ese tinte de temor, terror alrededor de un personaje y que resulta muy intimidante. Toda esta combinación de elementos hacen que Rebecca sea uno de esos pequeños thrillers. Obvio, siempre hay un asesinato de por medio. ¿Quién es el asesino? Y el descubrirlo, las pequeñas sorpresas, sé que para un espectador hoy puede resultar predecible quizás, y no, Rebecca siempre te deja una sorpresa guardada. Siempre hay ese pequeño giro que no se esperaba, que sin ser el más espectacular desde lo visual, y quizás lo que nos tiene hoy acostumbrados el cine, sí desde la trama, desde el fondo, ese trasfondo del personaje y los personajes que están atravesando
quién es el asesino, por qué está el asesinato, por qué las motivaciones que llevan a este suceso y obviamente ese gran MacGuffin que termina siendo Rebecca de Alfred Hitchcock 1940, uno de esos clásicos imperdibles. Documental. Estar perdido en la Mancha con mi enemigo íntimo nos muestra fragmentos de realidad. Hablemos de un documental. Y uno de los documentales nominados a los Oscar de Maite Alberdi, repitiendo nominación, La memoria infinita, la historia de Augusto y Paulina, una pareja donde él está sufriendo demencia, Alzheimer en sus últimos años de vida y que vamos haciendo la reconstrucción de lo que fue su vida, uno de los grandes periodistas de Chile durante la dictadura y uno de los que mejor retrató esa postura de oposición. Y en palabras de él escribió un libro junto con otros periodistas sobre la memoria histórica. Pero acá, cuando se leen fragmentos de ese texto sobre la memoria histórica y el rol social que tienen todos en tipo de situaciones como las que vivió Chile, es también hablar de la memoria de la persona. Y que si desde la memoria histórica se olvida lo vivido, pues es una sociedad condenada a repetirlo y demás, pero también es la memoria y la identidad que se pierde como individuo y que le está perdiendo. Entonces es una película que hace un seguimiento de unos años, incluyendo pandemia, que lo que se logra intuir es que pandemia es como un gran detonante que agiliza o acrecenta mucho la enfermedad, porque lo veíamos antes de pandemia un poco más vital, sí se le iba las ideas, los recuerdos, pero fácilmente se hilaba, pero es en pandemia y en el encierro, viendo después crónicas y entrevistas, donde era la misma esposa, Paulina, quien fue una gran actriz en Chile y ahora en teatro, que prendía la cámara, se grababan a sí mismos cuando él despertaba en medio de la noche, en crisis, desesperado por sus libros, por el miedo, por no entender con quién estaba, que cada vez su mente se volvía más difusa, esos momentos críticos de soledad, de encierro que se pasaron en pandemia. Y aquí la directora pues hizo un muy buen equipo precisamente con los mismos personajes para poder tener este material. Quizás la película me falta un poco mejor esa cronología, saltos de tiempo, la idea de la línea temporal en el desarrollo de lo que es el deterioro de su mente o los momentos de seguimiento, porque en la reconstrucción histórica es maravilloso, tanto los archivos fílmicos como la presencia de este hombre, su círculo de amigos, entrevistas que él tenía con figuras del momento. Todo esto hace que sea un documental muy equilibrado entre ese pasado del personaje y el presente y ese deterioro, pero que en ese deterioro sí hay unos saltos de tiempo que despistan un poco. La directora Maite Alberdi, para que la ubiquemos, es la misma de La Gente Topo, este grandioso, maravilloso documental que también estuvo nominado Mejor Documental en los Oscar. Aquí quizás no llega a la altura de La Gente Topo, es que La Gente Topo es una cosa maravillosa, pero que sí logra es identificar la belleza de ese amor. Un poco la primera parte es esa idealización del romance, de una relación que está viviendo ese deterioro, pero luego empezamos a ver momentos más duros, más dramáticos, que nos dejan ver sí la crudeza de quienes tienen esa cercanía. Para quienes tienen un familiar, saben qué es estas vivencias, es un documental que puede resultar bastante fuerte, bastante que golpea el alma precisamente por lo descarnado de esos momentos de crisis. Para quienes no tienen tanta cercanía es poder ver y entender que se vive al interior de una familia, porque no es solamente quien padece, es quien vive la enfermedad, sino su entorno, principalmente en este caso su pareja, hasta los hijos, todos van arrastrando un poco esas secuelas de lo que deja la enfermedad. Y que hacia el final, quizás el momento donde empezaba a configurarse algo muy bonito, una analogía muy bella, es donde termina un poco abrupto, y es esa idea de la memoria histórica con la memoria personal, identidades, qué es un pueblo sin memoria o qué pasa con un pueblo cuando tiene memoria, pero qué pasa con el individuo, y el papel, esa idea de la idealización del romance que acompaña la pareja enferma, si esta mujer entregada, abnegada a esa relación, todos los sacrificios que tiene que hacer
después de esa idealización, también lo que está sucediendo y se está resquebrajando. Incluso desde lo físico hay un momento donde se siente mucho ese paso del tiempo, precisamente nada más de ver a Paulina, su deterioro, posiblemente ya 3, 4 años con una enfermedad bastante dura, matizada en el hombre. La memoria infinita en Netflix de Maite Alberdi. Banda sonora. Sea con una bailarina en la oscuridad o cantando bajo la lluvia, la música en el cine transporta a otras vidas. Hablemos de bandas sonoras. Y de nuestra película A Prayer Before Dawn, la canción Domine, de ese soundtrack, una película oscura pero esperanzadora, genera un equilibrio muy interesante entre ver la crudeza de esa naturaleza que se resquebraja por las drogas, pero la superación detrás a punta de fortaleza y mucho espíritu. Hasta acá Radio Cinema. Mi nombre Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM, y para mayores reseñas mi canal de YouTube Cine Placebo. Hasta el próximo programa.